Bueno, muy bien. Vámonos con este ejercicio de programación lineal, que es un ejercicio que viene de atrás del tema de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a leerlo y vamos a darle solución. Un negocio se dedica a la fabricación de sillas y mesas. Para fabricar cada uno se consume una determinada cantidad de recursos en los departamentos de corte y ensamble. Los recursos corresponden a las horas hombre y son 120 horas para corte y 90 horas para ensamble. Cada unidad fabricada ofrece la siguiente ganancia a la empresa: $50 para mesas y $80 para sillas. Nos preguntan cuántas sillas y mesas se deben producir para obtener la máxima ganancia con los recursos posibles. Entonces nos aparece la siguiente tablita. Proceso, mesas, corte uno, ensamble uno, sillas, corte 2, ensamble 2, tiempo disponible 120, 90. Ahora, eso es lo que nos dice el problema a manera de enunciado, eso es lo que nos cuenta el problema. Ya cuando nosotros lo pasamos y lo sintetizamos, pues lo que tenemos realmente es lo siguiente, lo que aparece en esta imagen que tenemos acá, donde básicamente lo que nos van a pedir a nosotros es calcular el máximo beneficio, ¿sí? Esto que tenemos acá. Nos dicen, calcule el máximo beneficio, ¿cierto? Siendo x1 el número de sillas a producir, x2 el número de sillas de mesas a producir. Y nos dicen que la función o la ecuación para esa maximización de ganancias, ¿sí? Para el máximo beneficio es lo siguiente, f de 0, ¿cierto? Igual a $50 por X1, pero X1 son la cantidad de sillas a producir. Y a eso le vamos a sumar $80, ¿cierto? Por X2. Y X2 siendo número de mesas a producir. Nos dicen, hay unas restricciones, pongamos acá R. Y las restricciones son, y esas van a ser nuestras ecuaciones de juego. Van a ser X1 más X2 más 2X2, ¿sí? Tiene que ser menor o igual a 120. Es una restricción y para nosotros va a ser la ecuación número uno. Esto es la ecuación número uno. Y la segunda restricción es x1 más x2 solita, más x2, que vendría siendo esta ecuación de acá, esta primera ya la pusimos, x1 más x2 tiene que ser menor o igual a 90, sería la segunda restricción, y en este caso nuestra segunda ecuación. Porque recuerden que esto viene de los sistemas de ecuaciones y podemos darle el mismo tratamiento numérico. Y nos están diciendo, hay una restricción de no negatividad, es decir, x1 tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? Es decir, no puede ser que el número de sillas a producir sea cero, y asimismo x2 tiene que ser mayor o igual a cero. No puede ser que el número de mesas a producir sea cero. Esas son las condiciones y estas son nuestras restricciones. El número de sillas a producir más dos veces el número de mesas a producir tiene que ser menor o igual a 120. Y la segunda condición es que el número de sillas a producir más el número de mesas a producir tiene que ser menor o igual a 20. Y realmente esto es un sistema de ecuaciones, solo que claro, a veces nos confundimos porque aparecen estos símbolos de orden de menor igual o de mayor igual, ¿vale? Pero no hay que tener mucho lío con eso. Vamos a hacer el tratamiento numérico como si fuera un sistema de ecuaciones normales. ¿Listo? Vamos a poner esta condición por acá, que son las condiciones de restricción. Ahora bien, siendo esto así, ¿sí? Bueno, vamos a poner, pongámoslo acá abajo y acá arriba le damos solución. Siendo esto así, pues nosotros tenemos cuatro métodos, bueno, en realidad son cinco métodos, ¿cierto? Que ya en unos videos anteriores de sistemas de ecuaciones lineales podemos darle solución. Método de sustitución, que es el que vamos a utilizar en este video. Método de reducción, método de igualación y método gráfico, ¿vale? Para cualquiera de estos ejercicios podemos aplicar cualquiera de los métodos. Solo que lo que les digo, no hay que tener miedo a que estas ecuaciones que se ven un poco diferentes, ¿cierto? Se vean, digamos, diferentes a lo que trabajábamos usualmente. Entonces, x1 más x2, y vamos a trabajar acá la solución del problema, vamos a poner esa línea por acá, por el método de sustitución. ¿Listos? Entonces el método de sustitución, acuérdense que me decía, coja una de las ecuaciones. En este caso yo voy a coger la primera ecuación. Voy a decir que de la ecuación 1 yo voy a despejar x1. Entonces voy a despejar x1. X1 va a ser igual, en este caso menor o igual, entonces van a poner menor o igual, ¿cierto? A 120 y este 2x2 que estaba sumando pasa al otro lado a restar. Y vean que ya tenemos esta primera, una nueva ecuación, que es un despeje de x1. Ahora, fijémonos acá en lo siguiente. Entonces vamos a reemplazar lo que acabamos de obtener en la segunda ecuación. Entonces en la segunda ecuación vamos a tener que x2, bueno, que x1, pero x1 ¿quién es? 120
¿cierto? Menos x2, menos 2x2, ¿cierto? Más x2, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, va a ser menor o igual a 90. ¿Listos? Esto es lo que tenemos. Esto que acabamos de reemplazar es x1, teniendo en cuenta que x1 tiene que ser menor o igual a 120 menos 2x. Esto que está acá es el mismo x1 de la ecuación 2, este mismo. Solo que como lo despejamos arriba, pues ahora le damos un reemplazo en la siguiente ecuación. ¿Qué sigue? Operar. Entonces vamos a tener en este siguiente paso 120 menos, vean que tengo menos 2x más x2 menos una x2. ¿Listos? Es como si le dijeran, le deben dos mesas, pero le repusieron una. Ah, bueno, pues le siguen debiendo una mesa. Y si le siguen debiendo la mesa, el signo negativo tiene que ir ahí. Y esto va a ser menor o igual a 9 no, sino a 90. Bueno, acá está el 0. 90. ¿Listo? ¿Qué nos queda de acá? Despejar x2. Vamos a pasar este x2 que está restando al otro lado a sumar y el 90 que está positivo a este lado a restar. De tal forma que nos quede 120 menos 90 tiene que ser menor o igual a x2. ¿Listos? Este menor o igual trátenlo como un signo igual y después analizan qué es lo que quiere decir eso. 120 menos 90 nos quiere decir 30. Entonces, claro, x2 ¿quién era? El número de mesas, ¿cierto? Entonces resulta que el número de mesas tiene que ser menor o igual a 30. Esa es la condición. Y vean que cumple la condición bueno, y la restricción de no negatividad nos dice exactamente que tiene que ser mayor a cero y este nuevo que acabamos de hallar, pues tiene que ser en este caso menor o igual a 30. Claro, ahora nos vamos a devolver acá a esta ecuación de acá y de acá yo voy a tener que x1 va a ser menor o igual a 120 menos 2 por x2. ¿Pero quién es x2? X2 en este caso es 30. ¿Sí? Pues bueno, menor o igual a 30, pero lo vamos a tratar como ese 30. Claro, x1 ahora va a ser igual, salud de Goku, menor o igual a 120 menos 2 por 30 es 60. 120 menos 60. Y finalmente nos queda que x1 tiene que ser menor o igual, 120 menos 60 nos da 60. Es decir, el número de mesas tiene que ser menor o igual a 60 y el número de, digo, perdón, el número de sillas tiene que ser menor o igual a 60 y el número de mesas tiene que ser menor o igual a 30. En ese sentido, claro, como que nos estaban preguntando al inicio, ¿cuál es el máximo beneficio? ¿Cierto? ¿Cómo se lograría el máximo beneficio produciendo tantas sillas y tantas mesas? Claro, pues acá nos dice lo siguiente. Nuestra ecuación original f de 0, ¿cierto? El máximo beneficio va a ser igual a 50, esta ecuación de acá que tengo acá subrayada, por x1, pero x1 es 60, ¿cierto? Más 80, ¿cierto? $80, 50 dólares, $80 por x2, pero x2 es 30, ¿listos? Entonces, claro, cuando multiplicamos esto nos va a dar que nuestra función de maximización, de máximo beneficio, nos va a dar 50 por 60, pues eso nos va a dar exactamente 3.000, ¿cierto? 3.000. Al vender todas esas sillas, eso nos va a dar 3.000 y 80 por 30 nos va a dar 2.400. 2.400. Claro, entonces, en este sentido, el máximo beneficio que se puede obtener de este ejercicio con las condiciones dadas, ¿sí? Es de una ganancia de $5.400, ¿sí? Una ganancia, o bueno, en este caso, bueno, sí, dólares, pesos, bueno, lo que sea. En este caso, cuando se producen o cuando las mesas son menores o iguales a 30 y cuando las sillas son menores o iguales a 60, el beneficio máximo va a ser de 5.400. Con algún otro valor para mesas o para sillas, el beneficio no va a llegar al máximo. El máximo que se puede alcanzar es este. ¿Y cómo se logra? Con 60 sillas, con 30 mesas. Saludos a mi abuelita.